Hola de nuevo, vamos al segundo vídeo del día. Esto vamos a hacer la corrección de los ejercicios. Vale, primero vamos a empezar con la versión del 16. He hecho una tablilla un poquito mejor, aunque tampoco es que sea una maravilla, pero bueno. El primer ejercicio es ver los porcentajes en las diferentes versiones, ¿vale? Como porcentaje, como razón o como decimal. Sabiendo uno se pueden sacar los otros, ¿vale? Del porcentaje a la razón, simplemente cogíamos el porcentaje y dividíamos entre 100. Si tenemos un 5%, pues lo escribimos tal cual. Y para el decimal, pues hay dos formas de hacerlo. O sacamos directamente esta división, que lo hacemos con calculadora, que es dividir entre 100, que es 0,05, o pensamos que como es en tanto por ciento, es correr la coma directamente en este número dos lugares a la izquierda. Bueno, vamos con este, lo mismo. Aquí es simplemente 12,5 entre 100. Y si dividimos o corremos la coma a dos lugares, tenemos que esto es 0,125. Lo mismo aquí, esto es 55 entre 100 y será 0,55. Bueno, aquí es muy fácil, el decimal directamente podemos dividir y si queremos sacar el porcentaje que nos lo da de esta forma, pues fijaros que como la razón es el porcentaje entre 100, directamente escribimos el porcentaje. Hay que acordarse de poner el símbolo, ¿vale? En cuanto a esto, tenemos que buscar un número que dividido entre 100 de 2,5 o correr la coma, ¿vale? Si queremos el porcentaje, dos lugares a la derecha. Si calculamos el porcentaje directamente, como para dividir, porque de aquí, del porcentaje al decimal, dividimos entre 100, para pasar del decimal al porcentaje, multiplicamos por 100, ¿vale? Entonces esto sería un 250%. Y para la razón simplemente dividimos entre 100. ¿Qué significa? Que para pasar de aquí a aquí se multiplica por 100 y para pasar de aquí a aquí se divide entre 100. Es así de sencillo el primer ejercicio. Pasamos al ejercicio 18. ¿Vale? El primero lo vamos a hacer de dos formas y a partir de ahí lo vamos a hacer solo de una porque es más sencillo. Esto se puede hacer directamente. El 18 lo que nos piden es calcular la parte. Tenemos el porcentaje y el total. ¿Cómo se calculaba? O multiplicábamos el total por el porcentaje dividido entre 100 o directamente, que es lo mismo, multiplicábamos el total por la forma decimal del porcentaje, que es 0,05, ¿vale? Esto lo metéis en la calculadora y os sale 16,25, ¿vale? En los siguientes los vamos a hacer directamente, por esta forma de aquí, porque es más rápido. Directamente esto será el total por el porcentaje en forma de calculamos en la calculadora y nos da 3. Todos son iguales. 415 por 0,36. Lo ponemos en la calculadora, quedan 415 por 0,36 y esto nos da 149,4. 1450 en este caso por 0,65. 1450 por 0,65 que nos da 942,5. 55 por 0,85 que da 46,75. Y el último, 1000 por 0,99 que directamente da 990. Y con esto se acaba este segundo ejercicio. Vamos al ejercicio 19. El A lo vamos a hacer de tres formas y a partir de ahí lo vamos a hacer solo de una, que es la más sencilla. Entonces, voy a ponerlo aquí a la derecha. El A se puede hacer. Habíamos dicho que aquí lo que nos preguntan es, tenemos el porcentaje y tenemos la parte. Y nos dicen calcular el total. Hay tres formas. Una era dividiendo la parte entre el porcentaje
Y como esto era división de fracciones, ¿os acordáis? Esto se hacía en cruz. Había que poner aquí un unito y esto se hacía en cruz. Y entonces quedaba simplemente 15% entre 20. Si hacemos estas operaciones con calculadora, nos queda que esto es 75. Había otra forma de hacerla, que era por regla de 3, que era pensar, se hacía la tablita, ¿vale? Aquí sería como la primera magnitud A, aquí la magnitud B, pero que esto lo habíamos llamado, perdonad, lo voy a borrar, habíamos puesto que esto era el porcentaje y esto era la cantidad. Si fuese así, como queremos calcular el total, aquí lo que nos dice es que el 20% son 15, entonces 100, que es lo que no sabemos, son x. Y de aquí sacábamos que 20 entre 15 era igual a 100 entre x. Hacemos para despejar la x, que es lo que nos piden, y x por 20 con el producto cruzado es 100 por 15, y al final nos queda que x, pues lo mismo que antes, es 15 por 100 entre 20. Y esto pues nos queda 75. Y hay la tercera forma que os dije que es la más fácil, que es directamente dividimos la parte entre el porcentaje en forma decimal. O sea, 15 entre 0,2. Si vosotros metéis esto en la calculadora, os sale directamente 75. Como veis, esto es muchísimo, muchísimo más fácil. Pero lo voy a borrar y lo voy a poner así, ya solo esta parte. Es interesante que sepáis de dónde sale esto. Entonces, la solución, en este caso, es 15 entre 0,2, que da 75. O sea, la parte entre el porcentaje. Y si ya lo ponemos en forma decimal, se hace directamente. Aquí sería tan sencillo como 235 entre 0,5, que da 470. Aquí es 1030 entre 0,08. Y este sí lo vamos a calcular porque, no sé, de cabeza va a ser un poco complicado. 0,08 y nos queda 12.875. Y el último es 43, en este caso es el 80%, que es 0,8. Lo volvemos a calcular, 43 entre 0,8, 53,75. ¿Vale? Es muy fácil. Simplemente, aunque hay varias formas de hacerlo, esta es la más sencilla. Dividimos directamente la parte entre el porcentaje en forma decimal y nos sale directamente. Acordaros que hemos visto las tres formas de hacerlo para que sepáis de dónde sale. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Este es el ejercicio 20 y esto es un resumen, ¿vale? Vamos a leerlos, pero lo tengo resumido de ahí. Aquí lo que nos piden es calcular el porcentaje dado la parte y el total. Vamos a comprobarlo. En el A nos dicen 7 de cada 10. Entonces queremos calcular el porcentaje que representa 7 de un total de 10. Si os acordáis, para el cálculo del porcentaje lo que habíamos dicho era dividíamos la parte entre el total y multiplicamos por 100. Si esto lo calculáis, sale 70. Y hay que acordarse de poner el tanto por ciento. El apartado B. Hay 328 alumnas de un total de 630. O sea, 328 de 630. Volvemos a lo mismo. 328 entre 630 y lo que nos dé por 100. Esto lo vamos a calcular. 328 entre 630 y lo que nos dé por 100. Y aquí nos sale pues un número muy largo y muy feo. Entonces vamos a quedarnos, por ejemplo, con dos decimales redondeando, ¿vale? Fijaros que da 52,063. Para redondear, miramos el tercer decimal y como es menor que 5, se elimina. Entonces queda 52,06. Lo vamos a poner más o menos que es igual porque no es exacto. 52,06. Vamos a por el tercero.
Una sudadera cuesta 65 euros y en las rebajas cuesta 9,75 menos. Lo que vamos a calcular es cuánto nos lo han rebajado. ¿Qué porcentaje representa la rebaja? O sea, 9,75 de 65. Pues lo mismo. 9,75 entre 65 y todo esto por 100. Vamos a calcular 9,75 entre 65 y... Uy, está mal escrito. Son 9,75 entre 65 y todo esto por 100. Y todo esto por 100. Y está mal, como habéis visto. Hemos metido, por eso es importante leer. Es importante leer para ver que si lo que tengo escrito tiene sentido, si son un número raro. Entonces vamos a repetirlo despacio. 9,75 entre 65, vale. El problema es que estoy pulsando multiplicar entre dividir. Entonces son 9,75 entre 65 y por 100. Y ahora sí está bien, un 15. O sea, nos rebajan un 15%. Es importante fijaros en los resultados, porque si os equivocáis metiendo los números a la calculadora, el resultado pues no va a estar bien. Pero sí hay que tener criterio para pensar si tiene sentido el número que nos sale. El último es un paquete de galletas de 350 gramos, te regalan 70 gramos. Hay que ver qué porcentaje te regalan. O sea, son 70 de 350. 70 la parte entre el total y esto por 100. Venga. Si esto lo metéis en la calculadora, esto os va a dar creo que va a ser un 20%. Vamos a calcularlo para no equivocarnos. 70 entre 350 y por 100. Y esto da efectivamente un 20%. Acordaros de poner siempre el porcentaje, ¿vale? El simbolito del porcentaje, para que esté bien. Bueno, el ejercicio 21 es un resumen de los demás, mezclados. Directamente hay texto, es calcular los diferentes elementos dado 2, obtener el tercero. Y vamos allá. En el primero tenemos porcentaje y total. Y queremos la parte. Entonces, aquí directamente, ¿os acordáis? Era multiplicar el total por el porcentaje en forma decimal. Si lo calculáis eso, esto sale 15. Esto sale 15. Aquí es calcular el porcentaje dado el total y la parte. Pues esto, si os acordáis, era dividir 85. Estoy poniendo las operaciones, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis, 85 entre 500 y por 100. Si esto lo calculamos en un segundín, lo calculamos y esto da el 19. No, espera, vamos a mirarlo. No, 17%, perdón. Esto da 17%. Vamos a ponerlo bien, 17. Aquí lo que tenemos es la parte y el porcentaje. Entonces, para conseguir el total era dividir entre esto. Si calculamos 297 entre 0,33, 900. Exacto, ¿vale? Es un número exacto. Perfecto. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos el total y el porcentaje para calcular la parte. Multiplicamos el total por el porcentaje en forma decimal. O sea, 475 por 0,55 por 0,55 y esto nos da 261,25. 261,25. Aquí tenemos el porcentaje, dado la parte del total. Esto era la parte entre el total y por 100. ¿Vale? Entonces son 14 entre 400 y por 100. Venga, calculamos y da 3,5. Fijaros, acordaros que aquí me he olvidado, por cierto, de poner el símbolo del porcentaje. Y por último, calcular el total, dada la parte del porcentaje, simplemente era dividíamos 534 entre 0,16 y vamos allá, entre 0,16 y nos da directamente
3.337,5. 3.337,5. ¿Vale? Y con esto acabamos el ejercicio 21. Pasamos al ejercicio 22, vamos a leerlo. Un camión que transporta fruta ha tenido una avería y se ha estropeado el 20% de la carga. Si transportaba 2.300 kilogramos de fruta en total, ¿cuántos kilos de fruta se han salvado? Este problema hay dos formas de hacerlo. Por ahora vamos a hacerlo de una forma y cuando veamos la siguiente parte de teoría veremos que hay otra forma de hacerlo directamente. Entonces, vamos a ello, ponemos 22, ¿cuáles son los datos? Los datos son que tenemos 2.300 kilogramos de fruta y un 20% se estropea. Y la pregunta es, kilogramos fruta sana, eso es lo que nos pregunta. Si vamos a las operaciones, solución, hay dos formas de calcularlo, ya lo veremos, fijaros. Una es calcular el 20% de 2.300, que sería la fruta estropeada, 20% de 2.300, que como sabemos, esto es 2.300 por 0,2 directamente, ¿vale? Ya lo hacemos rápido para que no haya problema, que son 460 kilogramos. Entonces, fruta sana, simplemente pues restamos. 2.300 menos 460, ¿vale? Y estos son 1.840 kilogramos de fruta sana. Pero yo os adelanto que hay otra forma de calcularlo, directamente, de un solo paso. Aunque lo veremos en las rebajas, que es, pero para que os quedéis con esta idea. Si el 20% se estropea, entonces se salvará sano, estará 100, que es el total, menos 20, el 80%. Entonces podemos calcular directamente la fruta sana calculando el 80% de 2.300, que esto es igual a 0,8 por 2.300, que directamente nos dan los 1.840 kilogramos. Entonces hay dos formas de hacerlo. Calcular, digamos, la parte que se pierde y luego restar, o directamente calcular el porcentaje que se pierde, que esto es siempre respecto de 100, y calcular ya directamente el porcentaje que se salva. Bueno, estos son los ejercicios que hemos hecho ahora, corregidlos, porque tenéis algunos fallos, y si tenéis dudas, pues eso, por correo. Nos vamos viendo, hasta luego.